Bien, entonces vamos a empezar con nuestra clase. Hoy vamos a ver un tema que es bonito, agotador y retador, que son las necesidades educativas especiales y las diferencias individuales. Muy bien. Entonces, para ir rompiendo un poco el, el, el que estén calladitos, el silencio, vamos a ir preguntando, ¿ya? Díganme primero, ¿están disponibles, están en clase 100% o están haciendo algunas otras actividades? Si no, para solo explicar. Ya está. Muy bien. Vamos a ver un pequeño fragmento de un video, ¿ya? Es una, a ver, déjenme ver, es una película. Película. Se llama Estrellas en la Tierra. ¿Alguna vez la han visto? ¿Sí la han visto ya? Perfecto. ¿Qué recuerdan de la película? Muy bien. La voz no es muy bonita de quien relata, pero vamos, se hace lo que se puede. ¿Ya está? Vamos a ver el resumen, pero lo voy a adelantar un poquito para no gastarnos mucho tiempo, ¿ya? Velocidad 1.25. Buenas noches con todos, buenas noches, Alida. Ser desobediente sin saber que en realidad tenía dislexia. Todo comienza con Ishan, a quien vemos jugando solo a la salida del colegio hasta que llega el chofer del bus escolar a regañarlo porque siempre salen tarde por su culpa. Ishan llega a su casa con los exámenes reprobados en la mano, pero al jugar con sus perros estos lo terminan destrozando. Al entrar a su casa, su madre lo saluda y le pregunta si ya le dieron los resultados de sus exámenes, pero Ishan finge no escuchar. Justo en ese momento llega su hermano y mientras se le muestra a su madre que sacó el primer lugar entre todos los de su salón, Ishan aprovecha y se escapa a jugar con su perro. De repente uno de sus vecinos le pide que le pase la pelota, pero Ishan se equivoca y tira la pelota a otra casa. Su vecino comienza a burlarse y a gritarle, por lo que Ishan inicia una pelea la cual pierde y se va pateando las macetas de la casa de su vecino para luego subirse al techo a llorar. Horas más tarde, cuando Ishan regresa a casa, encuentra a la mamá de su vecino quejándose con sus padres por su comportamiento. Los padres de Ishan piden disculpas, pero este se avalancha de nuevo contra su vecino. El padre de Ishan lo termina regañando, pero este solo se ríe, ocasionando que lo castiguen. Conforme pasa el tiempo, vemos como Ishan es muy travieso y distraído, haciendo que todos pierdan la paciencia con él. Un día, cuando va a la escuela, su maestra le pide que lea un párrafo, pero Ishan dice que no puede porque las letras están bailando. Su maestra toma esto como una falta de respeto, por lo que comienza a regañarlo y lo bota fuera del salón, donde sus demás compañeros se burlan de él. Cuando está a punto de empezar la siguiente clase, uno de sus compañeros le pregunta a Ishan si hizo la tarea de matemáticas y cuando éste le responde que no, su compañero le dice que estará en graves problemas. Ishan tiene mucho miedo, por lo que decide escaparse del colegio pasando todo el día en la calle. Luego de regresar a casa, le cuenta a su hermano todo lo que hizo y le pide que escriba una carta a su profesora justificando su falta para que no lo castiguen. Su hermano al principio se niega a hacerlo, pero como no quiere que su hermano tenga más problemas, decide ayudarlo y así su maestra no lo castiga. Días después vemos como Ishan tiene un examen de matemáticas, pero al leer los números estos se mueven y él comienza a distraerse respondiendo mal todas las preguntas. Al regresar a casa, mientras que su padre ordena unos papeles, se le encuentra la justificación que le escribió su hermano, por lo que lo empiezan a regañar, pero también son llamados a la escuela porque Ishan no ha mostrado el resultado de sus exámenes firmados. Todos los profesores se comienzan a quejar de Ishan y el director le pide a su padre que lo ponga en un colegio de niños especiales, ya que prácticamente va a reprobar el mismo año por segunda vez. Los padres de Ishan se van muy molestos y preocupados de la escuela y más tarde el señor le dice a su esposa que aunque no tengan dinero, él lo inscribirá a un internado privado para que así aprenda de disciplina. Su madre no está de acuerdo con esto, pero cree que será la mejor decisión para
que Ishan no pierda el año escolar. Ishan tiene mucho miedo y les ruega que no lo hagan, pero su padre no cambia de opinión y lo terminan dejando ahí, aunque se le parte el corazón a su madre. Ishan comienza a vivir una vida muy solitaria y triste porque no le gusta estar lejos de su casa y de su antigua escuela. Sus problemas empiezan nuevamente ya que los profesores siempre lo regañan y lo castigan por no dar la respuesta correcta. Con el tiempo Ishan se pone tan deprimido que ya ni siquiera se alegra cuando su familia lo visita. Un día logra ser su primer amigo quien lo convence de ir a la clase de arte ya que el antiguo profesor renunció y ahora hay un sustituto temporal. Cuando entran a clase, este nuevo sustituto lo sorprende con canciones y juegos haciendo que todos los niños se sientan muy felices menos Ishan. El profesor les da una hoja para que dibujen lo que deseen, pero nota cómo Ishan se queda inmóvil mientras todos los demás trabajan. El profesor decide no insistirle y al acabar la clase decide guardar todos los dibujos que hicieron sus alumnos, pero los profesores le dicen que no vale la pena guardar todo eso. Estos profesores están muy sorprendidos de verlo cantar y bailar en clase, además de que piensan que le da mucha libertad a los niños, ya que ellos creen que la única forma de lograr el éxito es con temor y disciplina. El profesor no está de acuerdo con esto, pero uno de los profesores le pregunta si es verdad que él también trabaja en un colegio para niños especiales. Él le responde que sí y el profesor le dice que puede cantar y bailar allá, pero que en este colegio los niños sí tendrán un futuro exitoso y no necesitan perder el tiempo. Días después el profesor ve a Ishan castigado en uno de los pasillos y muy preocupado le pregunta a uno de sus compañeros qué es lo que ocurre con él. El niño le dice que siempre lo paran castigando porque no puede leer ni escribir bien y ahora Ishan no habla ni se junta con nadie. El profesor queda muy preocupado y cuando visita el colegio de los niños especiales donde también trabaja le cuenta. ¿No se escucha nada? ¿Nada se escucha? Ok, como dicen, no se escucha. A ver, voy a subirle. Sobre Ishan a otra maestra. Él se lamenta mucho por ver cómo los adultos tratan a los niños con indiferencia, así que decide ayudarlo y va a la sala de maestros donde revisa las tareas y exámenes de Ishan en todos los cursos. Él queda bastante sorprendido y va de inmediato a la casa de Ishan donde pide hablar con sus padres. Allí los padres creen que el profesor se quejará de nuevo de Ishan, pero este les cuestiona por qué creen que él se porta mal. Les explica que en todos los errores de Ishan hay un patrón donde siempre confunde determinadas letras y números y que se hubieran dado cuenta si en vez de castigarlo por no entender se hubieran preguntado el por qué lo hacía. El profesor les explica que Ishan tiene dislexia y esto es lo que causa sus malas notas y su falta de atención, pero el padre cree que esto solo es una excusa para que él no se esfuerce en la escuela. El profesor se molesta por esto y le pide al padre que lea una caja que está en chino. El padre evidentemente no puede y el profesor lo acusa de que no se esfuerza lo suficiente, haciéndole entender que la condición de Ishan no es su culpa y deben ayudarlo. Al día siguiente en el salón el profesor cuenta la historia de un niño que era muy malo para las matemáticas y para las letras, por lo que todos se burlaban de él. Ishan cree que se refiere a él, por lo que tiene mucho miedo de que digan su nombre, pero el profesor termina revelando que se refiere a Albert Einstein. El profesor empieza a mostrar otras fotos de grandes científicos y celebridades que también tenían problemas de aprendizaje, demostrándole así a los alumnos que el éxito no se logra por las calificaciones que tengan, sino por explorar su talento y tener confianza en sí mismos. El profesor les dice que en la clase de hoy irán al lago y deberán construir algo que salga de su imaginación. Todos los alumnos comienzan a irse, pero antes el profesor detiene a Ishan y le dice que le faltó nombrar a otra persona que también tenía problemas en la escuela. Ishan piensa que hablará de él, pero el profesor revela que habla de sí mismo. Le cuenta que él también tiene dislexia y que de pequeño su padre solía castigarlo y decirle que no llegaría a ningún lado porque no era bueno en la escuela. Sin embargo, él les demostró que estaban equivocados, por lo que le pide a Ishan que no pierda la confianza en sí mismo solo por lo que digan los demás. Mientras los niños están en el lago, Ishan sigue el consejo de su maestro, dejando su imaginación libre y logrando construir con unas ramitas que encontró un mini barco que es capaz de moverse solo. Todos quedan maravillados y lo felicitan, pero esto no anima lo suficiente a Ishan. Más tarde el profesor decide ir con el director y le comenta sobre la situación de Ishan, pero el director cree que deben enviarlo a un colegio especial. Pero el profesor le dice que no es necesario, pues la situación de Ishan mejora con terapia y una educación personalizada a sus necesidades. El director no está de acuerdo con esto porque los profesores no tienen tiempo para prestarle más atención a él. Es así que el profesor se ofrece a ser quien le dé las lecciones de aprendizaje y terapia totalmente gratis, pero le pide al director que le diga a los otros profesores que los exámenes de Ishan sean orales hasta que mejore su condición. El director no está muy seguro de esto, pero termina aceptando, y es así que el profesor inicia un largo proceso con Ishan para darle las terapias de lenguaje y ayudarlo a poder reconocer las letras y números.
Pasan varios meses, pero poco a poco Ishan va mostrando mejoría y crea un lazo muy fuerte con el profesor, ya que él es el primero en que confió en él. Un día el padre de Ishan visita al profesor para informarle que han buscado más información sobre la dislexia. El profesor le pregunta para qué se lo dice y el padre le responde que se lo comenta para que no piense que son padres desinteresados. El profesor le responde que el interés es demostrar afecto y apoyo por quienes nos necesitan, ya que de lo contrario esto causa graves consecuencias. El padre decide retirarse, pero el profesor le recomienda que también busque información sobre las Islas Salomón. Él le cuenta que allí hay un pueblo que tiene una extraña pero sorprendente costumbre. Cada vez que necesitan quitar un árbol del camino, en vez de talarlo, todos los pobladores deciden reunirse alrededor de él y comienzan a lanzarle todo tipo de insultos y maldiciones constantemente. Luego, solo necesitan esperar algunos meses para ver cómo el árbol cae por sí solo. El padre queda muy triste y avergonzado por esto y al salir ve a lo lejos a Ishan, quien sorprendentemente con algo de dificultad logra leer uno de los anuncios que hay en la pared. Antes de acabar el año escolar, el profesor decide hacer una competencia de pintura entre los alumnos y los maestros, logrando que estos logren confraternizar y pasar un momento agradable juntos. Ishan le muestra su dibujo a su maestro y también nota que él lo ha dibujado, quedándose muy conmovido por esto. Finalmente el director da el anuncio de que el profesor dejará de ser suplente y se unirá oficialmente a la escuela como profesor. También nombra a Ishan como ganador y este abraza a su maestro por haberle dado la confianza de creer en él mientras que todos aplauden. Finalmente vemos cómo han acabado las clases y los alumnos se irán de vacaciones con sus familias. Ishan está muy feliz y sus padres recogen las notas de su hijo quedándose muy sorprendidos ya que todos los profesores están muy a gustos con él por todas sus mejoras que ha tenido. Los padres no saben cómo agradecerle al profesor e Ishan finalmente es un niño feliz de nuevo. Él se despide de su profesor, quien le dice que los esperará de vuelta a clases al terminar las vacaciones y esto lo pone muy feliz. Muy bien. Hola. Bien. ¿Vieron el video, cierto? Sí, muy bien. ¿Qué se les quedó en la mente de este video? De este resumen, porque en realidad la película es bastante larga. Si se animan a verla, se llama Estrellas en la Tierra. En YouTube está. A ver, ¿quién me comenta? ¿Quién quiere abrir el micro o de repente escribir? Ah, a ver, buscar otros medios. Ya, es un niño con necesidades educativas especiales. Bien. Algunos han visto sobre las alternativas, ¿verdad? Ya. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué le decía cuando el padre visita la escuela? ¿Qué le dice el maestro? ¿Qué costumbre tenían en esta isla para matar un árbol? Ajá, insultarle y tirarles piedras. ¿Y por qué creen ustedes que hace esta referencia?
¿Qué había pasado hasta que el profesor mira realmente al alumno? Le habían estado tratando como al árbol, ¿cierto? Es una metáfora que lo que nos dice es que si en realidad, lo que le había pasado al niño, ¿no? Estaba roto. Lo habían roto sin querer, quizás, con la intención de buscar que él mejore, lo habían roto. Muy bien, vamos a empezar esta clase. Como les decía, es bonito, pero es un tema agotador, es un tema que desafía también, que son las necesidades educativas especiales. Entonces, ¿qué necesitamos hoy día cumplir como objetivo? Lo primero es identificar, tener al menos una idea general de cuáles son estas condiciones o discapacidades que podemos encontrar dentro del aula. También que vayamos viendo qué enfoques podríamos utilizar como alternativas para poder ayudar o apoyar en la mejoría de nuestros estudiantes, ¿ok? Y que sobre todo promovamos un ambiente que sea accesible para nuestros estudiantes. Entonces, las necesidades educativas especiales, ya, no son más que, perdón, no son más que situaciones, ¿ya? Son requerimientos que son particulares, ¿no? Que exigen de parte del modelador, de parte del maestro, de parte del orientador, ¿ya? Requieren de él que nosotros les brindemos apoyo de manera diferenciada o personalizada para que ellos puedan, Rita, permítame un ratito, perdón. Ya está, disculpen. Entonces, para que ellos puedan progresar en su aprendizaje, porque estas dificultades pueden ser permanentes o pueden ser transitorias. ¿Ya? Entonces, las necesidades educativas especiales, ay, perdón, por acá, ¿no? Nosotros las vamos a identificar o se van a identificar como un término de condiciones que exigen mayor atención. No les podemos decir discapacidad, ¿no? Son condiciones donde los niños pueden o van a necesitar apoyo. Dentro de la norma, por ejemplo, dentro de la norma peruana, hay situaciones que sí están identificadas como discapacidad y es una, digamos así que es una evaluación que se le hace a la persona o al niño para poder tener en cuenta que, o para poder enmarcarlo dentro de las condiciones y así también poder brindarle atención diferenciada académicamente y también respecto a cómo es tratado o cómo recibe asistencia social del Estado, ¿no? Entonces, hay 5 condiciones que ya las vamos a ir viendo más adelante que están consideradas como discapacidad, pero en la escuela nosotros las consideramos o se aceptan hasta cierto grado de discapacidad, ¿ya? O de condiciones que van a requerir atención diferenciada. Bien, entonces, si las necesidades especiales son estos requerimientos particulares que van a requerir los niños para que ellos puedan progresar en su aprendizaje, ¿qué serán las necesidades educativas? O las diferencias individuales, perdón. ¿Qué serán las diferencias individuales? ¿Se acuerdan de la teoría de Goleman? Decía que todos teníamos distintos tipos de inteligencia, ¿cierto? Distintos dones, distintas formas de aprendizaje.
Entonces, ¿esos serán las diferencias individuales? ¿Creen ustedes? ¿Qué creen? ¿Sí? ¿No? ¿Será eso o no será eso? Ujú. Sí, porque son esas variaciones, ¿cierto? Son esas diferencias entre uno y otro que van a caer dentro de lo que es los aspectos físicos, los aspectos cognitivos, emocionales, sociales y culturales. Entonces, las diferencias individuales son esas variaciones, esas diferencias, digámosle así, de un niño a otro, ¿ok? Todos los niños no son iguales. De hecho, todos nosotros no somos iguales. No aprendemos igual, ni vamos al mismo ritmo. Entonces, esas son las diferencias individuales, ¿ok? La variación natural entre uno y otra persona. Entonces, ¿en qué áreas vamos a observar estas diferencias individuales? ¿Ya? ¿En qué área ustedes creen que las van a observar? Las vamos a identificar en la parte, por ejemplo, intelectual o la parte cognitiva. ¿Por qué? Nos vamos a dar cuenta que de repente hay niños que tienen mejor foco atencional, ¿no? Mejor atención. Hay otros niños que tienen distintas formas de aprendizaje. Hay otras personas o hay otros niños que tienen excelente memoria, otros más o menos y otros nada. Tienen que hacer otro tipo de trabajo para poder guardar o captar la información. Entonces, nos vamos a dar cuenta en la parte cognitiva. ¿Qué más? ¿En qué más nos vamos a dar cuenta de estas diferencias individuales? Por ejemplo, a través de lo social y cultural, en las normas, en los valores, en las expectativas que tiene también cada familia. ¿Y cómo nosotros nos vamos a dar cuenta de esto? ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a identificar? Para que podamos ir viendo cuáles son estas necesidades, estas diferencias individuales, hay que tomar en cuenta estos factores que les voy a mostrar ahorita, ¿ya? Pero que lo vamos a hablar de manera general. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? La forma en cómo aprenden nuestros estudiantes, ¿ya? ¿Cómo aprenden los chicos? Esos son los estilos de aprendizaje. Pueden ser muy kinestésicos, pueden ser muy visuales, muy auditivos, pueden ser visual auditivo, puede ser mucho de que les estén contando y explicando las cosas. Entonces, de acuerdo a cuál es la forma en cómo aprende, yo voy a ir identificándolas. Desde ya, esa es una diferencia individual. También el ritmo de desarrollo. ¿Ya? La forma, por ejemplo, la velocidad en la que captan información o en la que retienen y entienden la información. También cuál es su antecedente lingüístico, las características personales que tienen cada niño y sobre todo, qué los motiva, ¿ok? ¿Qué los motiva? Entonces, ¿qué es lo que le causa interés? ¿Qué es lo que yo puedo utilizar para potenciar ese compromiso o ese rendimiento de mis estudiantes? ¿Ya? ¿Qué más vamos a tener en cuenta en las diferencias individuales? ¿Qué le gusta? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus pasiones? Y el trasfondo socioeconómico. Jessica, pero ¿para qué debemos tener en cuenta el trasfondo socioeconómico? Porque de aquí viene también el cómo van a um, actuar, cómo van a intervenir en estas actividades que requieren un presupuesto adicional al que los padres puedan designar en la compra de los útiles, ¿cierto? O en el pago de las pensiones que hacen mensualmente. Entonces, si nosotros no conocemos o entendemos cuál es su trasfondo económico, podríamos ponerlos en aprietos, ¿no? Al diseñar actividades que no van a poder cubrir. Entonces, esas experiencias y esos recursos adicionales que van a destinar van a marcar una diferencia. Entonces, ¿en qué? En la interacción social. Porque es aquí donde ellos van a poder
o vamos a ver cómo van a ser percibidos por los demás compañeros, ¿no? Y definitivamente, tino no tienen los niños. Entonces, hay que tener mucho en cuenta inteligencias múltiples de Goleman, de Gardner, Howard Gardner. Las inteligencias múltiples son de Howard Gardner. Goleman es su teoría de inteligencia emocional. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? Ya está. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos avanzando. ¿Ya? Ahora, respecto a los estilos de aprendizaje. Muy bien. En cuanto a los estilos de aprendizaje, tiene que ver mucho con la forma en la que yo aprendo ciertas, digamos así, ciertas materias o cierta información. Siempre voy a aprender de la misma forma y si yo solo soy visual, siempre va a ser visual mi aprendizaje. No necesariamente. Cada uno de nosotros tiene un estilo y tiene una forma de entender, ¿ok? Y de acuerdo a eso, nosotros escogemos cómo vamos a procesar la información, ¿ok? Entonces, los estilos de aprendizaje, más que todo, están influenciados o están diferenciados por estas diferencias individuales, ¿ok? ¿Cómo es que yo capto la información? ¿Cómo es que la proceso? ¿Cómo es que se almacena esa información o cómo la memorizo? Entonces, no se trata solamente de que yo aprendo visualmente y a través de dibujos, a través de pictografía, de infografías, a través de pictogramas, así yo aprendo y así me voy a quedar siempre. No, sino que todas las formas en que a mí me puedan beneficiar para generar el aprendizaje y me hagan sentir cómodo, ese es mi estilo de aprendizaje. ¿Ok? Porque eso me va a llevar a siempre estar motivado para poder aprender. ¿Me van a permitir un ratito, por favor? Voy a cambiar de computadora porque se me está apagando. Ya vi que mi cargador no funciona. Y me vaya a pasar lo mismo de la clase anterior. Ok, vamos a cambiar, ¿ya? Ya está. Mientras carga, vamos por aquí avanzando. Listo. Vamos a ver ahorita, estábamos viendo lo que eran los estilos de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, veníamos viendo un poco cómo es que nosotros aprendemos. Respecto al aprendizaje, hay muchas formas de aprender. Por ejemplo, a mí me gusta mucho esta técnica de estudio en la que yo ojeo, ojeo la información, ¿ok? Voy, haciendo apuntes, hago preguntas acerca de lo que conozco de la información, ¿ya? Luego leo la información, investigo algunos puntos y luego respondo las preguntas y comparo lo que sabía antes con lo que sé ahora.
Entonces, ese es un método de estudio que ayuda muchísimo. Es mi forma de aprender, pero de repente nosotros o de repente ustedes son más de un modelo, digámoslo como se llama bar creo que es, sí, que es visual, auditivo, escritura y kinestésico, ¿no? Entonces, es más de aprender con imágenes, relacionar las cosas con imágenes, con mapas, con esquemas, y que les relaten las cosas, ¿no? Que les relaten, que les expliquen, que les cuenten. Entonces, puede afianzar lo que está leyendo con debates, con podcast, con videos, por ejemplo. Otros son más de ley y van resumiendo, ¿no? No es pasarle resaltador y resalto todo el texto, es leer y resumir. Resumir las ideas que a mí me parecen importantes, las voy sacando, las voy tomando nota. Y luego hago esto de mover mucho, de hablar, ¿no? De explicar, hacer como si yo me estuviera explicando a otras personas lo que estoy estudiando. Entonces, ese es el modelo BARK, B-A-R-K, ¿ya? Que es visual, auditivo, read de escritura, ¿ya? Reading y, sí, R de escritura, de lectura, perdón, y K de kinestésico, ¿ya? No sé si ustedes conocen otras formas, otros métodos, por favor escríbanlo allí en el chat para ir viendo también, para ir aprendiendo, ir averiguando también de lo que ustedes conocen, ¿ok? Entonces, hasta aquí vamos claros, ¿verdad? ¿Sí? Por favor, me confirman si vamos bien. Perfecto. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, algo que quieran acotar? ¿Nada? Ya está, vamos bien entonces. Entonces, ¿qué podemos decir de las necesidades educativas? ¿Ya? Hasta ahorita hemos visto las necesidades, perdón, las diferencias individuales y ahorita vamos a ver las necesidades educativas. Entonces, según la norma peruana, se le considera necesidades educativas a las limitaciones o discapacidades que se tienen respecto a 5 condiciones. ¿Ok? Respecto a 5 condiciones. Entonces, ¿qué es esto? Por ejemplo, están considerados lo que son discapacidades del desarrollo. Voy a bajar para que lo vayan viendo. Aquí está. ¿Ya? La ley 28044 es una ley que enmarca lo que es el trabajo, la intervención que se debe dar desde las escuelas a la inclusión de estudiantes que tengan estas limitaciones en cierto grado de participación. Es decir, que si bien es cierto, tienen estas condiciones, pero estas no son limitantes de que puedan integrarse a la comunidad educativa. ¿Ok? Digamos así como a la escuela básica regular. Pero sí hay otras condiciones en las que no se va a poder incluir y que definitivamente requieren una educación básica especial, ¿no? Entonces, hay otro tipo de formaciones, otras escuelas a las que se pueden dirigir estos niños para poder ser educados, ¿ok? Todo en el marco de la Ley de Educación 28044. Entonces, WhatsApp. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son estas limitaciones? Son las discapacidades físicas, son las discapacidades sensoriales, las cognitivas, el autismo, síndrome de Down también, y las necesidades educativas transitorias, ¿ya? Y las necesidades educativas transitorias. Entonces, vamos a ir viendo poquito a poquito de este tipo, de cada una de las NEE para ir aprendiendo. Denme un minutito, por favor, para poder conectarme, porque estoy algo dispersa.
entre querer conectarme y seguir explicando, no me voy a concentrar. Y algo voy a hacer mal. Así que mejor me tomo unos minutos aquí, me conecto y retomamos, ¿sí? Vean por un vasito de agua. Estiren las piernitas. Está, a ver. Melissa, ¿me podrías aceptar? No sé por qué no me veo. Un momentito, voy a pedir los permisos. A ver. No sé por qué no me salgo para entrar. Quizás no es la sesión. Voy a volver a entrar, ¿ya? Aquí está, aquí está. No era el link. Ya estoy por aquí. Ok. Ahora sí, ¿me escuchan? Perfecto. Lo malo es que esta computadora no tiene cámara. Ya. Ya está. No están aquí para ver mi rostro, ¿cierto? Muy bien, vamos a continuar. Ujú. Perfecto, vamos a darle un ratito para que pueda empezar a proyectar y retomamos. Gracias. Ujú. Listo. Se observa, ¿cierto? Ahí está, perfecto. Voy a bajar, me bajé mucho.
Ya está. Vamos aquí a empezar a ver cuáles son estas discapacidades del desarrollo. ¿Ya? Las discapacidades del desarrollo van a afectar el desarrollo físico, el desarrollo cognitivo, socioemocional de las personas, ¿ya? Estas condiciones van a tener definitivamente un impacto en el aprendizaje y en la adaptación de las demandas cotidianas. Esto significa que estos niños que tienen esta condición no pueden entrar a la escuela regular o la básica regular. ¿Qué dicen ustedes? ¿Podrán entrar o no podrán entrar a la básica regular? Sí. ¿De qué dependerá? ¿Y de qué va a depender que entren o no? Del grado de dificultad que tengan, ¿cierto? Del grado de dificultad, exacto. Entonces, en las discapacidades del desarrollo van a estar incluidas, por ejemplo, las condiciones de TEA, de autismo. También en algunos las consideran el TDAH, ¿ok? Estas son algunas afecciones que son más comunes. También vamos a ver, por ejemplo, trastornos del lenguaje, ¿ok? Trastornos del habla. También se van a encontrar estas condiciones dentro de lo que es las discapacidades del desarrollo, dependiendo de la dificultad del niño, definitivamente, dependiendo del grado de dificultad. Entonces, ¿qué conocemos del autismo? ¿Qué es el autismo? ¿Qué conocen del autismo? ¿Qué idea creen o qué idea tienen del autismo? ¿Será que sí, es cierto, es una condición neurológica? ¿A qué edad más o menos se identifica? ¿Cero meses, 2 meses, 1 año, 2 años, 3 años? Ya. ¿Qué más? ¿Cómo la identificamos? ¿Cómo nos damos cuenta? Ah, ok, Alida, sí, ahí, ese es uno de los indicadores, ¿no? La dificultad en el lenguaje, el desarrollo del lenguaje. Bien, vamos viendo. Los trastornos del neurodesarrollo son alteraciones, ya, dicho sea de paso, del desarrollo del cerebro, que se manifiestan desde etapas muy tempranas, como es la infancia o la niñez. No en todos se les puede diagnosticar a los 3 años, salvo que tenga algunos indicadores muy marcados y que sean determinantes para poder dar el diagnóstico. Pero por lo general estas condiciones se detectan a partir de los 5 años, ¿ya? Si es que antes, a los 3 o 4 años, estamos viendo dificultades ya en el lenguaje, hay ausencia de lenguaje o lenguaje no evolucionado, hay dificultades en el movimiento, tienen o presentan dificultades en la socialización, en la atención, entonces ya te está mostrando indicadores muy, muy, muy precisos a temprana edad. ¿Ya? Una mamita una vez me preguntó, ¿por qué a mi hijo? ¿Por qué le dio? ¿Qué hicimos mal? O nosotros qué tenemos de mal? No hay digamos hasta ahora, no hay genéticamente no hay un gen que diga, oye, así como el síndrome de Down, este es el gen que encontramos y por eso es que es autista, ¿no? Hay un origen biológico, sí,
pero también influye el entorno en la manifestación y en cómo va evolucionando. Así que si es que estas condiciones se detectan a tiempo temprano o en la evaluación que se le hace al niño, ¿por qué? Porque el niño es muy sensible a sonidos, a luces, a texturas, es muy sensible, entonces ya a mí me está generando alerta, ¿no? El niño, por ejemplo, en vez de jugar con los juguetes, el niño solo mira y ordena. Entonces, un niño normalmente entre el año, 2 años, tira las cosas, es revoltoso, ¿cierto? Y yo pongo a jugar al niño frente a los juegos y el niño solo los mira y se queda quietecito. Hay poco contacto visual, poca reacción afectiva. Entonces, ya me está dando luces de que puede haber una dificultad en cuanto a su crecimiento, ¿no? En cuanto a su neurodesarrollo. Entonces, primera alerta que yo observo, primero que yo hago es pedir evaluación por el neuropediatra o por el neurólogo. ¿Eso significa que un psicólogo puede hacer la evaluación? No. Nosotros podemos identificar, sí, pero no podemos diagnosticar. Y una vez que tiene el diagnóstico, sí podemos intervenir, pero no podemos diagnosticar. ¿Ok? Entonces, el único que hace, al menos en Perú, los únicos que hacen los diagnósticos de trastornos del neurodesarrollo son los neuropediatras o neurólogos, ¿ya? Y los neuropsicólogos, no, tampoco están incluidos. Los neuropsicólogos pueden hacer la evaluación, pueden hacer el diseño de plan de intervención, pueden hacer el abordaje o la intervención, pero no te van a dar el diagnóstico. El diagnóstico lo tiene que dar un médico, ¿ya? Un médico neurólogo. Entonces, perdón, ¿cuáles son estas dificultades que se observan en cuanto al trastorno del espectro autista? Estas características, como les venía diciendo, van a ser en cuanto a la comunicación social. Vamos a observar algunos patrones muy, muy repetidos de conducta. Hay sensibilidad sensorial o hipersensibilidad, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ver algunos de los puntos que se van o que debemos estar alerta respecto al desarrollo de los niños. Entonces, Jessica, ¿y cómo me doy cuenta esto de los patrones repetitivos de conducta? Por ejemplo, repite frases, es como ecolálico, ¿no? Repite frases. Tiene algunas fijaciones con algunos temas en específico o juegos en específico, ¿ok? Se aísla en el recreo, no socializa y no hace contacto visual. También tienen algunas características físicas, ¿no? Por ejemplo, caminar de puntillas, el aleteo, algunas conductas repetitivas como es taparse los ojos, los oídos por sonidos fuertes. Entonces, allí vamos observando algunas características que están relacionadas con el autismo. ¿Qué otra dificultad vamos a encontrar del neurodesarrollo? El trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Ese sí lo conocen más, ¿verdad? ¿Sí? Lo ubican con mayor facilidad. Listo. Entonces, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad es esta condición, ¿ok? Que está caracterizada por un patrón persistente de inatención. Y eso significa que no se van a poder, no prestan atención para nada. No, sí prestan atención, pero en cosas que les son de su gusto, de su placer. Mayormente los vamos a observar que tienen dificultades atencionales en actividades académicas, porque no son actividades que a ellos primero les atraigan, que sean, digamos así, placenteras o gratificantes. Y cuanto más pautas están inmersas en la tarea, más dificultad tienen para poder hacerla.
que no se concentran, no prestan atención. Por lo tanto, mientras piensan en lo primero que le dijiste, ya no escucharon lo siguiente. O mientras piensan en lo último que le dijiste, ya lo primero lo olvidaron. Entonces, estas dificultades atencionales les van a causar muchos problemas respecto a cómo van a ir terminando tareas, cómo va su responsabilidad, esta característica de siempre interrumpir, ¿no? Y yo he visto niños, por ejemplo, que cuando quieren ir al refrigerio y dicen, no, no vas a salir si es que no terminas la tarea. Tienen así hiperfoco, ¿ya? Se concentran, hacen la tarea, todo para salir. ¿Por qué? Porque tienen una intención. O sea, hay un objetivo para que ellos puedan terminar la tarea. Por lo tanto, ellos pueden sí terminar tarea a voluntad dependiendo de qué es lo que van a ganar luego. Entonces, ahí nos da luces de que sí se pueden concentrar, ¿verdad? Sí pueden prestar atención, sí se pueden enfocar, pero siempre que tengan esta estrategia, ¿verdad? O esta necesidad. Entonces, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad se va a diferenciar en esto: déficits atencionales, déficits conductuales. ¿Ok? ¿Saben ustedes cuál es la diferencia de hiperactividad? ¿Ya? Y como siempre lo confunden, ¿no? El niño es muy hiperactivo, ¿ya? Muy, se mueve mucho. A ver, ¿qué he escrito por acá? Ah, ya, no he escrito nada. Entonces, el niño es muy hiperactivo. Pero no es impulsivo. ¿Será que es lo mismo? ¿Qué creen? ¿Es lo mismo hiperactividad con impulsividad? ¿Qué dicen? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? No es lo mismo. ¿Y cuál es la diferencia? Solo uno me respondió. No, bueno, vamos. Ya me di cuenta que están ocupaditos. Entonces, la hiperactividad y la impulsividad no son lo mismo. A veces los vamos a confundir, así como se confunde hiperactividad con con que el niño tenga de repente demasiado movimiento, que sea kinésico, ¿no? Que sea mucho de moverse, no puede estar quieto. Entonces, ¿se pueden confundir? Sí, pero no es lo mismo. Y este trastorno de déficit atencionales puede ser mixto, puede tener hiperactividad o puede tener impulsividad. Entonces, la hiperactividad es esta necesidad de moverse siempre, ¿ya? De hablar, de hacer algo, de siempre tener que opinar. Ya no se queda quieto, el niño para corriendo, termina rápido las tareas, ya está molestando a otros compañeritos. Entonces, esa es la excesividad en la actividad física o en la actividad verbal. En cambio, la impulsividad es esta dificultad para controlar impulsos. Lo hace sin pensar quizás. Por ejemplo, el hecho de que nosotros estemos conversando y antes de que termine de hacer la pregunta, ya dio la respuesta. Entonces, eso es dificultad para esperar turnos, dificultad o responde sin pensar o aunque no le estemos preguntando a él, ya respondió. Entonces, esa es la impulsividad.
también cómo vemos la impulsividad en esta dificultad de poder controlar, por ejemplo, está hablando con alguien y de repente le tira un objeto y le dices, oye, pero ¿por qué lo golpeaste? ¿Por qué hiciste esto? No sé. Solo lo hice. Ese es un impulso, ¿no? Entonces actúa sin pensar. Puede ser que golpee a alguien, empuje a alguien en la fila solo por el gusto, o ni siquiera por el gusto, solo por hacerlo, ¿no? Aquí se observa una marcada dificultad en regularse y en regularse emocionalmente y quizás hasta en su forma o hasta en sus emociones. Entonces, esa es la dificultad y esa es la diferencia entre la hiperactividad y la impulsividad. Ahora, ¿qué tienen de común o cómo podemos identificar que tengan estas dificultades? No socializan bien en la escuela, tienen muchas dificultades para cumplir con las tareas, ¿no? Muchas veces tienen un aspecto descuidado, como no controlan, como no saben cómo trabajar con los demás, entonces suelen ser excluidos o juzgados como peleones, malcriados. Entonces, eso va haciendo que socialmente también vayan teniendo dificultades en aprender o en desarrollar sus habilidades sociales, ¿ya? Entonces, algo que vimos aquí, por ejemplo, que vimos en el video introductorio, ¿ustedes identificaron algunas características que estén relacionadas con la hiperactividad? Supongamos, mandan al niño a traer unos juegos, unos libros, y el niño se fue y encontró un cuento y se puso a leer el cuento y se olvidó de lo que le habían dado como encargo. Eso se nota, ¿no? Es muy común. Parece cosa de siempre ocurrir. Pero también lo voy evidenciando con, ya, le mando a que se cambie de ropa y teniendo la ropa al lado se puso a jugar o, como decimos, embromó el tiempo, o sea, que es decir, perdió el tiempo haciendo cualquier otra cosa menos cambiándose, ¿no? Entonces, vamos viendo que hay ciertas características que de repente nosotros la vamos considerando como normales o como descuido o como que el niño está acostumbrado a que le hagan las cosas, pero pueden ser un indicador, de alguna dificultad en su neurodesarrollo. ¿Qué otro problema encontramos? Encontramos el trastorno del desarrollo intelectual. ¿Cómo es este trastorno del desarrollo intelectual? Esta dificultad se presenta porque hay limitación en el funcionamiento intelectual, así como en la forma en cómo se va a adaptar o en el comportamiento adaptativo, ¿ya? Para poder llegar a este diagnóstico se tienen que hacer evaluaciones y evaluaciones de inteligencia, pruebas de inteligencia, observaciones, para poder identificar cuáles son las áreas en las que tiene dificultad el niño o la niña dentro del marco de la escuela. Y lo que ustedes decían, ¿no? Si no hay lenguaje, ya allí me está dando una alerta, sí. Los trastornos del lenguaje son indicadores que te van a mostrar así, digamos que por excelencia te dicen, ¿no? Digamos así. El niño tiene 3 años, ya entra a los 4 y hay ausencia de lenguaje. Entonces, eso ya es una alerta. No hay lenguaje, es un niño que ya tiene 4 años, ya debería tener lenguaje, ¿cierto? Y sumado a eso, el niño, dentro de la casa no se le ayuda porque él ha aprendido a comunicarse a través de sonidos onomatopéyicos o sonidos o llevar a la persona o dirigirse él y traer las cosas, ¿no? Entonces no se le estimula el lenguaje. Entonces hay 2 factores esenciales aquí
en los que se requiere que se pueda hacer la evaluación para definir o para identificar el trastorno del lenguaje. ¿Ok? El niño sí habla, pero habla así. Ah, pero sí habla. Sí, algunas palabras se le identifican, pero otras no. Entonces, allí hay dificultades en el ritmo, por ejemplo, ¿no? Puede ser problemas en la pronunciación, en la comprensión del lenguaje, en la gramática. Entonces, todas estas dificultades se suman más a esta idea que se tiene de, pero su papá o su mamá habló bien, bien grandecita, o su hermano mayor también habló, se demoró para hablar, así que puede que sea hereditario esto. Pero si ya tú ves que el niño tiene 3 años y 4 años y no ha desarrollado nada de lenguaje, así sea hereditario o no hereditario, urgente hacer la evaluación, hacer el chequeo, ¿ya? Mientras más temprano nosotros podamos identificar, mejor va a ser la oportunidad que tiene el niño para poder intervenir, para poder trabajar con él. ¿Hasta aquí tienen preguntas? El síndrome de Down también es otra de las condiciones que se considera como necesidad educativa especial. Hay niños que tienen, o niños o niñas que tienen esta condición, pero que se adaptan a la escuela, pueden trabajar, hay desarrollo del lenguaje, hay aprendizaje respecto a escribir o leer, lo hay. Entonces pueden participar, pueden integrarse dentro del aula, el síndrome de Down. Ya, aquí estamos. Entonces, ¿qué es el síndrome de Down? Es una condición, es un diagnóstico que se realiza mediante bueno, se evidencia, ¿no? Se evidencia, pero también hay pruebas genéticas, ¿ya? Que revelan la dificultad. Aquí se le hace una evaluación de desarrollo físico, una evaluación cognitivo y social. ¿Y cómo hacer cuando un niño con síndrome de Down es muy impulsivo? Allí el abordaje se hace netamente con modificación de conducta, es un abordaje conductual. Pero no solamente el abordaje se hace con el niño, también se debe hacer con la familia. Recuerden que son niños que están en formación y lo que van a hacer es aprender de lo que nosotros les estamos mostrando. ¿Ok? Entonces, no es solo trabajar con el niño, es definitivamente trabajar con la familia. Entonces, aquí es importante que nosotros intervengamos ya, comprendiendo primero, viéndolo como persona, luego teniendo mucha estructura, ¿ya? Mucha estructura, mucha disciplina para poder abordar, para poder tener estrategias que sean consistentes, ¿ya? Entonces, si están en la escuela, yo tengo este niño que es impulsivo. Entonces, aquí lo que voy a identificar es que va a tener dificultades para controlar impulsos. Así que puede morder, puede jalar el pelo, puede tirar cosas. Ya me anticipo, sé que tiene impulsividad. Recuerden, si es impulsivo, no controla impulsos. Si es impulsivo, va a actuar sin razón aparente. Entonces, aquí no vemos nosotros que él pueda autorregularse o inhibir o siquiera planificar actividades. Por lo tanto, hay que empezar a trabajar en cómo va a desarrollar esas habilidades, sobre todo el de autorregulación. Observamos también que hay un desarrollo emocional que es un poco, o sea, que se muestra más inmaduro a la edad cronológica. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Primero, rutinas, estructuras, el respeto que no se debe perder, ¿ok? Y luego, trabajar con anticipación con estos niños.
¿Ya? Una vez que toque el timbre, vamos primero a esperar que salgan los compañeros y tú vas a hacer, en el orden de la fila, tú vas a hacer el tercero, el quinto, el séptimo, el último. Pero tú le vas a dar con anticipación, le vas a enseñar a que vaya esperando. Una vez que ya terminamos el refrigerio, tú vas a ser el primero en entrar, porque si sales último, entras primero. Entonces, así le vamos dando primero estructura, una rutina clara, para que pueda empezar a manejar la impulsividad. Pero yo quiero salir primero. Pues esta vez no vas a salir primero. Entras último y mañana sales primero. Y te tienes que acordar de los acuerdos que hacen para poder cumplirte, ¿ya? Luego se les va enseñando habilidades como espera de turno, ¿ya? ¿Qué más les podemos enseñar? Respetar el espacio individual de la otra persona, ¿ok? Eso podemos ir enseñándole para que pueda ir controlando la impulsividad dentro del aula sobre todo. ¿Ya? ¿Hasta aquí? ¿Alguna otra pregunta? Ya está. Entonces, la parálisis cerebral también es una condición en la que, si no es tan grave, el niño puede entrar en la básica regular, pero mayormente con esta condición siempre van a EBES, que son escuelas básicas especiales, ¿no? Escuelas básicas especiales. Entonces, pero también se considera un trastorno del neurodesarrollo. ¿Ya? Aquí, ¿cómo lo observamos? Hay poquísimo tono muscular, no hay coordinación entre las habilidades motoras finas con las motoras gruesas, hay mucha dificultad para que pueda aprender. Entonces, es fácil, es casi como los niños que tienen síndrome de Down, ¿no? Que podemos identificar que tienen esta condición. Ahora, ¿qué es la discapacidad intelectual? La discapacidad intelectual tiene que ver con el desarrollo de su intelecto o la recopilación de información, ¿no? Esta dificultad o este funcionamiento intelectual general, esta limitación con el funcionamiento, va a afectar la forma en cómo aprenden y cómo también enfrentan las demandas cotidianas, ¿no? Yo recuerdo tener una paciente de 16 años que había abandonado la escuela hacía 2 años, porque en la escuela le trataban mal. La niña tenía discapacidad intelectual, ya tenía en primer grado. Sí, en primer grado tenía la discapacidad intelectual. Entonces, abandonó la escuela porque no le entendían, no se burlaban de ella, no le comprendían la maestra, los maestros en la secundaria, así que decidió dejar la escuela, ¿no? Pero al dejar la escuela se quedó en casa netamente y tampoco pudo ir desarrollando habilidades para atender estas demandas cotidianas. ¿Y cuáles serían estas demandas cotidianas? Por ejemplo, ir a la tienda, hacer un mercado, comprar y pedir vueltos, poder lidiar con personas que no están dentro del entorno. Entonces, esta discapacidad intelectual puede sí generar limitaciones perennes, permanentes, ¿ya? Pero algunas de estas alteraciones no son tan graves, ¿ok? Significa que puede haber un funcionamiento general, promedio, digamos así, ¿ya? Puede ser, limitaciones en las que ellos van a poder participar de manera, efectiva en situaciones sociales o dentro de la escuela. Pero si ya hay un diagnóstico que ya es más profundo, pongámoslo así, entonces allí sí
es que hay que hacer la evaluación o hay que hacer la identificación si en la escuela en la que está se pueden atender sus necesidades. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta de qué nivel tiene de dificultad? Yo no puedo ver. Como yo no estoy evaluando, yo no puedo saber cuál es su nivel de dificultad si es que la madre no me refiere, no me entrega informes o no hace la evaluación. Nosotros dentro de la escuela vamos a poder tener idea de qué es lo que está pasando, pero no vamos a tener la certeza de cuáles son las dificultades que presenta el educando. Entonces, vamos a verlo así, ¿ya? Esto es, digamos aquí, este es el límite, el EVE, ¿ya? A ver, hagamos como un plano cartesiano, ¿listo? De la línea central es el promedio. Promedio hacia arriba, promedio hacia abajo. Lo que les voy a presentar ahorita es del 70 hacia abajo, ¿ok? Promedio de leve hacia abajo. Entonces, la discapacidad intelectual leve se va primero a identificar a través de una evaluación de inteligencia, donde nos va a arrojar un puntaje y bajo ese puntaje es que se coloca la indicación del nivel de dificultad, del nivel de discapacidad intelectual que pueda tener la persona. Pero en este nivel sí va a realizar actividades académicas. Sí puede aprender. ¿Le cuesta mucho más? Sí, pero puede aprender. ¿Ya? Por ejemplo, si es que ya está debajo de 55, ya entre 35 y 55, ya el nivel de incapacidad se considera como moderada. Y esto significa que va a tener impacto en las actividades académicas, incluso en sus actividades diarias. Va a tener que recibir apoyo, no perenne, pero sí apoyo. En la discapacidad intelectual severa, que ya es más abajo de moderada, ¿ya? Es entre 20 a 40 puntos, perdón, 40 puntos en los que te puede indicar que no hay buen desarrollo cognitivo, la persona va a tener que aprender habilidades de autocuidado, bañarse, cambiarse, asear el ambiente donde está, la vestimenta, ¿ok? Puede aprender estas habilidades básicas, pero va a requerir apoyo, ¿ok? Va a requerir apoyo casi individual para poder ir desarrollando estas habilidades. Y la última, que es la profunda, la discapacidad intelectual en profunda, es donde ya es el último eslabón de la mitad hacia abajo, en la que los niños sí o sí van a necesitar apoyo constante, ¿ok? Apoyo constante porque no pueden realizar actividades básicas, actividades cotidianas, y también va a requerir apoyo hasta incluso para movilizarse, ¿ya? ¿Hasta aquí vamos bien? Por favor, confírmenme con dedito arriba, aunque sea. Gracias, Kelly. Perfecto. Muy bien. La dislexia. ¿Qué será la dislexia? ¿Qué es? Lo vimos con el video. ¿Qué es el niño que le pasaba con las letras? ¿Solo le pasaba con letras o también le pasaba con números? ¿Solo con letras o con números? ¿O ambas? Con ambas, ¿verdad? Con ambas, muy bien, sí, con ambas. Entonces, la dislexia es la dificultad para decodificar palabras. Por eso decía, me bailan las palabras. No es que las palabras bailen. Como hay dificultad en decodificar las palabras,
también va a impactar en la forma o en el ritmo de la lectura. Y lógicamente que si yo leo de esta manera, dislexia, dificultades específicas en la decodificación de palabras. No entiendo lo que he leído, ¿verdad? No se entiende, porque el ritmo del habla está haciendo muchas pausas muy cortantes. Y nosotros estamos, o el lenguaje está acostumbrado a percibirse de manera fluida. Entonces, aquí la primera dificultad es la fluidez lectora y la comprensión, que no va a mejorar. La discalculia tiene que ver con la misma dificultad para comprender y para aplicar, pero cálculos matemáticos, ¿ya? Tiene que ver con cálculos matemáticos. Hay otra dificultad que es el procesamiento auditivo, el trastorno de procesamiento auditivo, que tiene que ver con la forma en cómo procesan la información que escuchan. Esto muchas veces puede afectar el lenguaje hablado, ¿ok? Y el último que es el trastorno de procesamiento visual, y es que tiene dificultades, ¿ok? En la interpretación o en el procesamiento de información visual. Así como hay dificultades, como les decía, la discapacidad intelectual de promedio a menos, también hay de promedio a más. Entonces, ¿qué hacemos con estos niños que no están dentro de o que no están considerados como necesidades educativas especiales, pero sí los puedo considerar como diferencias individuales? Muy bien, vamos a ver aquí algunas dificultades sensoriales que van a involucrar los sentidos más que todo, ¿ya? Estos sentidos van a ser la pérdida de la audición, la dificultad visual o sobreceguera. Estos van a requerir enfoques pedagógicos que estén muy adaptados, ¿ya? Muy, muy, muy adaptados. Normalmente, estos niños que están catalogados o están identificados con estas dificultades están están inscritos, perdón, en, en un programa del Estado, ¿ok? En las que los psicopedagogas o los profesores o los psicólogos son entrenados para que puedan ayudar a hacer las adaptaciones curriculares. ¿Okay? ¿Y para qué será buena la adaptación curricular? La adaptación curricular va a permitir que estas actividades, o que las actividades puedan, puedan incluir en el trabajo lo que también deberían hacer los niños con esta dificultad. Entonces, esto va a permitir que los estudiantes puedan acceder, puedan participar y sobre todo tener resultados de lo que les está enseñando, ¿no? En el caso del video, recuerdan, lo mandaron al niño a otra escuela, pero no estaban haciendo la diferencia, ¿cierto? Estaban trabajando tal cual de la primera escuela que salió, tal cual. Entonces, ¿se le estaba haciendo esta adaptación? No. Las adaptaciones son importantes para poder atender y para poder asegurar que el niño va a poder ser educado, va a poder ser incluido dentro de las actividades académicas que esté diseñando el maestro que lo tiene a cargo, ¿ya? Los trastornos de comunicación, como les decía, abarcan problemas del lenguaje, problemas del habla, la tartamudez, la afasia, ¿ya? La ecolalia. Entonces, esto va a afectar la fluidez con la que usa el lenguaje, la forma en cómo se comunica y sobre todo, ya afecta la comunicación también no verbal.
¿Alguna vez han trabajado con niños con altas capacidades? ¿O han visto niños con altas capacidades? Sí, muy bien. ¿Qué dificultad han tenido al trabajar o ellos de repente al integrarse a la escuela? Miren que es muy común que a estos niños de alto rendimiento se les pueda catalogar incluso como niños desobedientes, ¿ok? ¿Y por qué creen? Rebeldes, aburridos, desobedientes. ¿Por qué será que se les puede malinterpretar? Porque como tienden a resolver más y a tener más desarrolladas sus habilidades académicas, el niño puede aburrirse en la escuela, puede aburrirse con las actividades que nosotros diseñamos, porque él está con un nivel superior al promedio de su edad. Entonces, ¿qué es importante aquí que nosotros podamos tener en cuenta para identificarlo? Primero, que van a ver un alto coeficiente intelectual. Hay un talento bien especificado, o sea, bien marcadito. No es que sean buenos en todos, tiene un talento especificado. Son muy creativos y sobre todo tienen bien desarrolladas las habilidades socioemocionales. Entonces pueden mostrarse como líderes, incluso innatos, ¿no? Ahora, ¿todos los niños con altas capacidades son así? No, recuerden las diferencias individuales. Podemos tener un perfil muy variado, yo también un perfil muy desigual. Entonces, ¿cómo los vamos a identificar? Lo primero es porque vamos a notar que aprenden muy rápido, que se aburren también muy rápido y que suelen hacer preguntas más complejas. ¿Ok? Más complejas. Parece que no fuera de su edad esa criatura. Entonces, ahí observamos algunos indicadores comunes, sobre todo algunos signos comunes que pueden estar diciéndonos que hay una persona o hay un niño dentro del aula, niño o niña me refiero, que tiene dificultades, que tiene habilidades más desarrolladas que sus pares, ¿no? ¿Qué más? Ante situaciones de desarrollo o de toma de decisiones o resolución de conflictos, es mucho más novedoso al proponer opciones o al proponer soluciones. ¿Okay? Tienden a ver distintas, mi jefe decía, yo miro distintas aristas. Claro, tienden a ver cuáles son los escenarios posibles y decidir en base a eso. ¿Ya? Son mucho más creativos. Y el lenguaje también se le identifica porque utilizan un vocabulario muy avanzado, captan de repente captan las preguntas o captan las indirectas, ¿no? Los dobles sentidos. Entonces son más rápidos en entender esas cosas. Y sobre todo muestran alta sensibilidad cuando muestran alta sensibilidad en cuanto a el compañerismo, a las acciones de justicia, ¿ya? Todo esto también al niño lo puede llevar a sentirse incomprendido y tiende a tener mayor contacto o conversar más con adultos que con personas de su edad, ya que con sus pares. Aquí, dice, ¿por qué se aburren en clase? Se tiene que hacer. No, está bien que los niños se aburran en clase. Yo creo eso, es importante dejar que se aburran, pero hay que dirigir esos momentos de aburrimiento. O sea, ya yo estoy en una clase como ahorita, ¿no?
estamos en una clase de hora y media, no hemos hecho pausas, es un tema pesado, entonces yo tengo que estar preparada. Es lógico que se van a aburrir. ¿O ustedes no se aburren de las clases? Y cuando es algo que nos atrae muy poquito, más es la dispersión que tenemos. Entonces, ¿será malo aburrirnos? No. ¿Debemos estar concentrados todo el total del tiempo en el que trabajamos con los niños? No. Pero entonces, ¿qué hacemos para que los chicos puedan enfocarse más? Ah, ok, allí sí acepto que hagamos o que diseñemos estrategias para que cuando yo ya los veo con estas conductas de aburrimiento o de agotamiento, yo pueda hacer mis pausas o pueda tener otras estrategias para sacarlos de ese bache, ¿ya? De desatención o de aburrimiento. Pero para mí es que se muestren aburridos, para mí es mucho más enriquecedor. Sí, se tienen que hacer actividades, sobre todo para romper este aburrimiento, ¿ya? No tienes que hacer de enriquecer que solo darles espacio, se cansan los muchachos, así que nosotros como adultos nos cansamos y nos dispersamos. Imagínense, niños que están aprendiendo, ¿ya? Que están resolviendo situaciones aún. Entonces, no hay que exigirles para lo que no están preparados aún. Están en proceso de aprendizaje. Van a ir aprendiendo, van a ir regulando. Muy bien. Las necesidades educativas, como les decía, hay que hacerse la evaluación, ¿ya? Hay un grupo de personas que el mismo Estado tiene dentro de los programas, como el SANE, creo que ahora es, sí, se me parece, tiene otro nombre, ¿no? Pero se hace, ¿cómo los identificamos? Nosotros hacemos la observación en el aula. Luego se deriva ¿a quién? Al psicólogo de la escuela. Él puede hacer la evaluación inicial o puede hacer la derivación. Dentro de esto tiene que hablar con los profesores, tiene que hablar con el docente para poder dar las pautas acerca de lo que él está encontrando también. Si es que hay alguna dificultad identificada, entonces se debe derivar o se debe contactar con el CINEAE, creo que es ahora, ¿ok? Con las instituciones que trabajan articuladamente para poder ser atendidos. Por lo tanto, se deriva a un profesional especializado. Y luego se hace la planificación ya con el personal con el personal especializado, se hace la planificación de qué es lo que se va a trabajar con este niño para ayudarle a mejorar en estas áreas en las que estaba con dificultad. El tiempo sobre todo. Y cómo es que este trabajo va a tener que desarrollarse también dentro del aula para poder garantizar la mejoría del paciente. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son las estrategias que nos van a funcionar cuando tengamos que trabajar con niños con estas condiciones? Siempre el identificar sus necesidades específicas y de dónde es que se originan, ¿ok? Entonces, la evaluación individualizada me va a ayudar a que yo conozca a mi educando. El hacer las adaptaciones curriculares, ¿no? Va a permitir que el niño no pueda ser excluido de las actividades y que solo vaya a la escuela por un hecho de tener que recibirlo. La inclusión, lo que busca o el propósito de la inclusión es que se pueda generar aprendizaje, o sea, que se logre que ese niño, esa persona, ese adolescente pueda aprender. ¿Okay? Y también se hace uso de metodologías activas que permitan la interacción y participación del estudiante. Muy bien, nos ha ganado el tiempo, pero por aquí vamos a ir viendo algunas actividades
de acuerdo a la condición que se tiene, en las que podemos ir trabajando desde casa, trabajando desde la escuela, para poder ayudar a los niños que tengan esa condición. ¿Listo? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿No? Si ustedes son amantes, por ejemplo, de las manualidades, de los juegos, de las actividades para poder llegar con nuestros chicos, entonces háganlo. Esas son actividades que van a hacer o van a marcar la diferencia, ¿ya? Aquí les estoy dejando también unos enlaces para que puedan ver algunas actividades, algunos juegos que eh, pueden comprar, que pueden diseñar, que pueden fabricar, elaborar el material o que los pueden comprar ya hechos, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes puedan conocer de qué se trata la condición de su alumno y que en base a eso puedan ir buscando información para poder armar las actividades con las que van a poder trabajar. Jessica, pero tú has dicho que tiene que hacerse de manera interdisciplinaria. Sí, pero ¿qué pasa con los niños que no tienen este apoyo? Se van a quedar allí porque no tienen ese apoyo. Ahí está el trabajo diferenciado que nosotros como docentes vamos a realizar dentro de aula. ¿Ok? Muy bien, hemos llegado al final. Espero que les haya agradado la clase. Vamos a dejar aquí el tema y vamos a volver con nuestra coordinadora para que nos dé la orientación sobre resolver el examen, ¿sí? Está fácil, yo sé que ustedes van a sacar más de 15, más de nota para poder certificarse. Listo, voy a detener la presentación y nos estamos encontrando el día lunes, ¿ya? El día lunes. Perdón. El día martes a las 8 de la noche.